Vladimir Putin, abogado, político y exagente de inteligencia ruso, es uno de los líderes más influyentes del siglo XXI. Ha dado forma al panorama político de su país durante décadas, con una mezcla de maniobras estratégicas, agresión militar contra los vecinos de Rusia y políticas controvertidas. Putin nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, actual San Petersburgo, cuando aún formaba parte de la Unión Soviética. El nacimiento de Putin estuvo precedido por la muerte de sus dos hermanos, Víctor y Albert, nacidos a mediados de la década de 1930. Albert murió en la infancia y Víctor murió de difteria, una enfermedad infecciosa, durante la batalla de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. La madre de Putin era trabajadora de una fábrica y su padre era un recluta en la Marina soviética. Su padre fue transferido al ejército regular y resultó gravemente herido en 1942, aunque consiguió superar sus heridas. Sin embargo, a su abuela materna le quitaron la vida los alemanes en 1941, y sus tíos maternos desaparecieron en el frente también durante la Segunda Guerra Mundial. Putin estudió Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado y se graduó en 1975. Mientras estuvo allí, se unió al Partido Comunista de la Unión Soviética y permaneció como miembro hasta que dejó de existir, cuando fue ilegalizado. En 1975, se unió al KGB, el Servicio de Inteligencia de la Unión Soviética. Prestó sus servicios durante 15 años como oficial de inteligencia extranjera, incluyendo 6 años en Dresde, Alemania. En 1990 se retiró del servicio activo del KGB con el rango de teniente coronel, y regresó a Rusia para convertirse en vicerrector de la Universidad de Leningrado, con la responsabilidad de las relaciones externas. Poco después, se convirtió en asesor de Anatoly Sobchak, un profesor que había tenido en la universidad y el primer alcalde elegido democráticamente de San Petersburgo, hasta que en 1966 se mudó a Moscú para formar parte del personal presidencial. Con el tiempo fue ascendiendo, y en julio de 1998, el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, nombró a Putin director del Servicio Federal de Seguridad, el organismo que sustituyó al KGB cuando cayó la Unión Soviética. Finalmente, Yeltsin, que estaba buscando un heredero, nombró a Putin primer ministro en 1999. Aunque era prácticamente desconocido, los índices de aprobación pública de Putin se dispararon cuando lanzó una operación militar bien organizada contra los rebeldes secesionistas en Chechenia. Cansados por años de comportamiento errático de Yeltsin, el público ruso apreció la frescura y la decisión de Putin bajo presión. Prometiendo reconstruir una Rusia debilitada, el austero y reservado Putin ganó fácilmente las elecciones de marzo del 2000, con alrededor del 53% de los votos. Putin reafirmó rápidamente el control sobre las 89 regiones de Rusia, dividiéndolas en 7 nuevos distritos federales, cada uno encabezado por un representante nombrado por él mismo. También eliminó el derecho de los gobernadores regionales a sentarse en el Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento ruso. Putin se movió para reducir el poder de los impopulares financieros y magnates de los medios de comunicación de Rusia, los llamados oligarcas, cerrando varios medios de comunicación e iniciando procedimientos penales contra numerosas personalidades destacadas. Supervisando una economía que disfrutó de crecimiento después de una recesión prolongada en la década de 1990, Putin fue reelegido en marzo de 2004. Sin embargo, la Constitución de Rusia establece que un presidente no puede servir más de 2 mandatos consecutivos. Putin había servido 2 mandatos consecutivos desde 2000 hasta 2008, por lo que no podía presentarse para un tercer mandato consecutivo. En lugar de dimitir, Putin apoyó a Dmitry Medvedev, quien fue elegido presidente en 2008 ganando las elecciones con una amplia mayoría, aunque la equidad de las elecciones fue cuestionada por observadores internacionales.
Poco después de que Medvedev ganara las elecciones presidenciales en 2008, nombró a Putin presidente del partido Rusia Unida, permitiéndole mantener una influencia significativa en el gobierno ruso. Medvedev nombró a Putin como primer ministro del país a las pocas horas de asumir el cargo, y Putin todavía era considerado como la principal potencia dentro del gobierno. Aunque Medvedev era formalmente el jefe de Estado, en la práctica, Putin mantenía una considerable influencia sobre la política y el gobierno ruso. Para entender la diferencia entre presidente y primer ministro, el presidente es el jefe de Estado y tiene poderes significativos como la gestión de la política exterior, la capacidad de emitir decretos presidenciales, nombrar y destituir al primer ministro, y supervisar las Fuerzas Armadas. Por otro lado, el primer ministro es el jefe de gobierno y se encarga de la administración diaria del país, supervisa la implementación de políticas y gestiona la economía. Aunque el primer ministro tiene menos poder formal que el presidente, la influencia de Putin le permitió mantener un control significativo en el país. Si bien algunos pensaron que Medvedev podría postularse para un segundo mandato, anunció en septiembre de 2011 que ambos intercambiarían roles, con Medvedev apoyando a Putin para que se presentara nuevamente a la presidencia en 2012. Las irregularidades generalizadas en las elecciones desencadenaron una ola de protesta popular, y Putin se enfrentó a un movimiento de oposición sorprendentemente fuerte en la carrera presidencial. Sin embargo, el 4 de marzo de 2012, Putin fue elegido para un tercer mandato como presidente de Rusia. Putin volvió a ser elegido presidente en las elecciones de 2012, en esta ocasión bajo una reforma constitucional que le permitía gobernar por 6 años, con la posibilidad de ser reelegido. El primer año de Putin en el cargo como presidente se caracterizó por un esfuerzo por apagar el movimiento de protesta. Los líderes de la oposición fueron encarcelados, y las tensiones con los Estados Unidos se desataron en junio de 2013, cuando Edward Snowden, un ex miembro de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, buscó refugio en Rusia después de revelar la existencia de una serie de programas secretos de la NSA. Putin conmemoró el 20 aniversario de la adopción de la Constitución postsoviética en diciembre de 2013, ordenando la liberación de unas 25.000 personas de las prisiones rusas. Además, concedió un indulto a Mikhail Khodorkovsky, el ex jefe de un conglomerado petrolero, que había estado encarcelado durante más de una década por cargos que, muchos fuera de Rusia, afirmaron que tenían una motivación política. A finales de 2013, comenzaron en Kiev, Ucrania, grandes protestas conocidas como el Euromaidán, en respuesta a la decisión del presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, de no firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, favoreciendo en su lugar relaciones más estrechas con Rusia. Las protestas se intensificaron, y en febrero de 2014, Yanukovych fue destituido y huyó del país. En respuesta, Rusia anexó la península de Crimea tras un referéndum no reconocido internacionalmente. Además, estallaron enfrentamientos en las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, donde separatistas prorrusos, apoyados por Rusia, declararon su independencia. La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea, impuso sanciones económicas a Rusia, aunque eso no evitó la grave crisis humanitaria en las regiones afectadas. Putin ganó las elecciones presidenciales rusas de 2018 con más del 76% de los votos. A Navalny, la cara de la oposición, se le prohibió postularse, y el candidato comunista, Pavel Grudinin, se enfrentó a muchas críticas de los medios de comunicación estatales. 2 semanas antes de las elecciones, Putin se convirtió en el foco de un importante incidente internacional cuando Sergei Skripal, un exoficial de inteligencia ruso que fue condenado por espiar a Gran Bretaña, fue encontrado inconsciente con su hija en Salisbury, Inglaterra. Los funcionarios británicos acusaron a Putin de haber ordenado el ataque, y la primera ministra británica, Theresa May, expulsó a casi 2 docenas de agentes de inteligencia rusos, que habían estado trabajando en Gran Bretaña bajo cobertura diplomática.
La disputa diplomática no había disminuido cuando los rusos fueron a las urnas el 18 de marzo de 2018. La fecha fue no por casualidad, ya que era el cuarto aniversario de la anexión de Crimea por parte de Rusia, un evento que marcó un aumento en la popularidad de Putin. Como era de esperar, Putin consiguió una abrumadora mayoría de los votos en unas elecciones que la agencia de monitoreo independiente, Golos, caracterizó como llena de irregularidades. Durante este mandato, han sucedido varios eventos que han generado controversia a nivel internacional. En julio de 2020, Rusia aprobó una reforma constitucional mediante un referéndum. Los cambios más significativos permitieron a Putin potencialmente permanecer en el poder hasta 2036. En agosto de 2020, el líder opositor Alexei Navalny fue envenenado aunque sobrevivió y fue tratado en Alemania. A su regreso a Rusia en enero de 2021, fue arrestado y posteriormente encarcelado. Las tensiones con Ucrania escalaron significativamente en 2021 y 2022, culminando en una invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Las sanciones impuestas por Occidente en respuesta a la invasión de Ucrania han afectado duramente la economía rusa. Sectores clave como la energía, las finanzas y la tecnología han sufrido restricciones. En respuesta al aislamiento internacional, Rusia ha fortalecido sus relaciones con China, buscando apoyo económico y político frente a las sanciones occidentales. El gobierno de Putin ha intensificado el control sobre los medios de comunicación, Internet, y la oposición política. Leyes más estrictas sobre la libertad de expresión y reuniones han sido implementadas para evitar disidencias. Y así concluye el recorrido por la vida y el legado de Vladimir Putin. Si te ha parecido interesante, no olvides dejar un like, comentar y suscribirte para más contenido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo.